Hay una tremenda curiosidad en diferentes campos de nuestro mundo por saber qué es lo que pasa con el hombre después de morir. La industria cinematográfica, películas, seriales como Star Trek, E.T. y otros más, presentan el caso de ciertos seres que ellos les llaman extraterrestres que invaden la Tierra, con buenos propósitos o con malos propósitos. Lo cierto es que la industria cinematográfica se ha beneficiado grandemente porque ha logrado reunir millones de dólares al presentar esas películas. No solamente la industria cinematográfica, sino también los juguetes que se hacen para los niños. Hay muchos juguetes que están diseñados con ciertas figuras que dicen que son extraterrestres, y no solamente en el campo del cine, en el campo de la fabricación de juguetes, sino aún en el campo científico, en diferentes universidades del mundo entero, y no estoy hablando de la parapsicología, sino que están tratando de ver si es que se puede recibir señales que vengan de otros planetas. Ahora, nosotros en esta noche vamos a remitirnos directamente a lo que dice la Biblia. Y van a ver qué interesante que va a resultar el primer versículo que vamos a leer. Abre una gran pregunta, una gran incógnita. Así que vamos a ir al libro de Job. Libro de Job, capítulo 38. En el verso 4 habla de la creación del mundo y pregunta a Dios. Es Dios el que está hablando y dice: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Acá está hablando acerca de la creación del planeta. Y miren qué tremendo que es esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Y entonces ahora viene el verso 7, que levanta una tremenda incógnita. A la mente le hace pensar seriamente. Mire lo que dice. Está hablando de la creación del mundo y ahora dice: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora escuchen, ¿qué hijos de Dios serán estos? Si está hablando de la creación del mundo, cuando Dios estaba fundando el planeta, cuando todavía no había ningún ser humano que había sido creado acá en la tierra. Sin embargo, viene hablando de la creación y habla que las estrellas del alba alababan y se regocijaban los hijos de Dios. No podían ser terráqueos porque no había hombre todavía sobre la tierra. Sin embargo, acá habla de los hijos de Dios. Ahora, hay muchos teólogos y estudiosos de la Biblia que interpretan que aquí se está refiriendo a seres de otros planetas. Ahora, por una razón lógica, si nosotros tenemos vida y estamos en este planeta, ¿por qué no puede haber vida en otro planeta? Claro que lo puede haber. Ahora, no sabemos dónde, ni sabemos si serán semejantes a nosotros, si tendrán el mismo sistema sanguíneo que nosotros o si no lo tendrán, si tendrán el mismo sistema respiratorio con nosotros o si no lo tendrán. No sabemos cómo serán, pero desde el momento que aquí hay vida, también puede haber vida en otro planeta. Ahora miren, vamos a seguir adelante con este tema, que van a ver qué interesante que se va a ir transformando. Ahora, vamos a contestar esta pregunta. Además de los habitantes de otros mundos, que en este caso aparecen como llamados hijos de Dios, ¿qué otros seres extraterrestres habrá? Además de los habitantes de otros mundos. Muy bien, vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 5 y el verso 11. Y mire, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y la multitud de ellos era, ¿cuánto dice allí?
millones de millones. Ya vamos a explicar esta semana en la pizarra, a través de las matemáticas, qué significa millones de millones. Porque acá dice que los ángeles son millones de millones. Y vamos a ir aquí a la pizarra durante esta semana, y entonces vamos a ir viendo qué significa eso de millones en cuanto a la cantidad de ángeles que hay, que son seres extraterrestres. Ahora, vamos a contestar esta pregunta, muy importante. ¿En qué lugar del universo? Aquí se ha tratado de representar el universo. ¿En qué lugar de este universo se generó por primera vez la primera partícula de maldad que responde al nombre de pecado? ¿Dónde se produjo por primera vez la primera partícula de maldad? Vamos entonces ahora a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Muy bien. Y vamos entonces a leer del verso 14 al 17. Del verso 14 al 17 dice: Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora miren qué interesante. Dios, el creador del universo, había creado a un ser llamado Lucifer o Luzbel, que dice aquí que era perfecto. Dice, perfecto fuiste desde el momento que fuiste creado. O sea, lo que salió de manos de Dios fue algo perfecto, llamado Lucifer o Luzbel. Pero ¿qué pasó con este personaje? Acá dice: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste su sabiduría a causa de tu resplandor. Y habla acá que ese personaje empezó a abrigar la maldad en sí. Ahora escuchen. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Número 1. ¿Cómo algo que Dios hizo perfecto pudo alimentar en su mente o en su corazón la imperfección? Número 2. Cuando empezó ese proceso en el corazón de Lucifer, que era un ángel acabado en hermosura, y que dice que fue hecho perfecto por parte de Dios, ¿cómo cuando en ese primer momento, cuando se empezó a gestar la maldad, ¿a dónde? ¿En qué lugar del universo? En el trono de Dios, dice, en el trono de Dios. Ahí mismo fue donde empezó la primer semilla de maldad, en el trono de Dios. ¡Qué raro! En el mismo trono de Dios, donde estaba el Dios Padre Eterno, el Hijo, el Señor Jesucristo, donde estaban ellos al lado de ellos, se inició eso. Pero ¿cómo puede ser si fuera en otro lugar, pero al lado de ellos? Parece una cosa inconcebible en la mente del ser humano. No se lo entiende. Ahora, vamos a aclarar un poquitito más esto yendo al libro de Isaías, el capítulo 14. Libro de Isaías, capítulo 14, del verso 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitaba a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio,
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces ahora, acá se amplía un poco más lo que leímos antes y se dice que Lucero o Lucifer, un ángel acabado en hermosura hecho por Dios, no solamente enalteció su corazón a causa de su hermosura, sino ahora dice, y quiso llegar a ser semejante a Dios. Ahora, ojalá que cada uno pueda captar las palabras que voy a decir seguidamente. ¿Saben por qué? Porque estas palabras que vamos a decir inmediatamente y la explicación que vamos a dar pueden ayudar a muchos de los presentes a entender ciertos problemas que existen aquí en la tierra y que infinidad de personas me preguntan, muchas veces me preguntan, por ejemplo, preguntan ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué ocurre lo otro? Muy bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Número uno, para mí Dios tiene dos características que son parte de Dios y que no pueden ser cambiadas, porque Dios es perfecto. Primera característica de Dios, Dios es amor. No olviden eso, Dios es amor. Y cualquier persona que aparezca cambiando la naturaleza de Dios y poniéndolo a Dios de esta manera, de la otra manera, mis amigos, no está hablando de Dios, porque Dios es amor. Ahora, mi madre a mí siempre me ha amado. Pero a pesar de que ella me amaba a mí, muchas veces yo hacía cosas que no eran debidas. Y tenía que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, mamá me decía siempre, mira, cuando era niñito pequeño me decía, no te acerques al fuego porque el fuego te puede quemar. No te aproximes a él porque te puede quemar. Y yo no le hacía caso. Y no le hacía caso. Y entonces cierto día yo puse la parte posterior de mi manito derecha en aquel entonces sobre la hornalla encendida. Y todavía me quedan aquí las cicatrices. O sea que mi madre me había advertido, me había dicho, pero mi madre no me puede estar todo el día, no me puede estar controlando a mí y no me puede tener las manos tomadas, atadas, para que yo no ponga las manos allí. Porque para que yo me desarrolle como niño tengo que desarrollarme dentro de una libertad que debe existir. Ahora, si mi madre, para enseñarme a mí, hubiera venido donde estaba la hornalla caliente y me hubiera tomado a mí la mano y me hubiera puesto ella la mano sobre la hornalla caliente, yo hubiera dicho, mamá, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has quemado? Pero no fue ella la que me puso la mano ahí. Fui yo que puse las manos ahí. Y ¿saben? ¿Quieren que les diga algo? Desde el día que siendo niño que yo me quemé y me quedó esta cicatriz, nunca más volví a poner las manos sobre el fuego. Aprendí la lección. Ahora, noten, Dios es amor, nuestros padres nos aman, desean lo mejor para nosotros, pero a veces ocurren cosas porque nosotros no seguimos el consejo de ellos y hacemos mal uso de la libertad. Segunda característica de Dios, Dios es libertad, Dios es libre albedrío. A veces me dicen a mí, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios hace lo otro? Mis amigos, Dios pudo habernos hecho diferente. Pudo habernos hecho a nosotros como autómatas y Él controlar nuestras acciones como en una computadora. Pero mis amigos, entonces seríamos seres controlados, no seríamos nosotros quienes en nuestro propio libre albedrío tomaríamos las decisiones. ¿Y dónde se ve realmente si uno ama a Dios o no? Es en la libertad, no en la obligación. Lo que se hace obligado para Dios no tiene ningún valor. En cambio, lo que se hace realmente por amor, eso es lo que vale y lo que cuenta para Dios. Ahora, ¿cuándo se gestó ese primer sentimiento en Lucifer de desobediencia?
Mis amigos, la cosa se puso brava allá arriba en el trono de Dios, ¿eh? El problema fue bien difícil, porque ahora vamos a leer el versículo bíblico donde vamos a ver que Lucifer no se conformó él solo con querer llegar a ser semejante a Dios, sino empezó a sembrar entre los millones y millones de ángeles la idea de la discordia y empezó a poner en tela de juicio la obra de Dios y la justicia de Dios. Empezó a poner en tela de juicio. Y van a ver ahora entonces qué lucha que ocurrió en el trono de Dios. Libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a ver qué lucha se generó allí en el trono de Dios. Libro de Apocalipsis, el capítulo 12, del verso 7 al 9. Leo lo siguiente. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni su lugar fue más aliado en el cielo. Y fue lanzada fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Fue arrojado a dónde? Ayúdenme un poquito. ¿A dónde dice que fue arrojado? ¿A qué tierra? A esta tierra. Aquí. Fue arrojado en tierra. Y mire, no fue arrojado solo. Miren lo que dice. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que así es la cosa, ¿eh? El diablo fue arrojado aquí en la tierra y no solo, sino que los ángeles que le siguieron a él lo acompañaron en la caída. Esto me levanta a mí una pregunta, aunque estoy más curioso que nada. Así que, si Lucifer tuvo sus seguidores, o Lucifer, y ciertos ángeles le acompañaron con él y fueron arrojados a la tierra, ¿cuántos habrán sido los ángeles que le acompañaron a él en la caída a la tierra? Miren, en el mismo capítulo 12, allí dice cuántos son. Libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 4. Y su cola, ¿la cola de quién? Del dragón. No se olviden que uno de los nombres que tiene el diablo es dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó ¿a dónde? ¿Cuántos son los ángeles que le acompañaron a Lucifer en la caída? La tercera parte. ¿La tercera parte de cuántos? De los millones de ángeles. Ahora, tal vez alguien dirá esta noche, bueno, pero yo no entiendo qué es la tercera parte de los millones de ángeles y que fueron arrojados acá en la tierra. ¿Cómo podemos entenderlo con números? Ya lo vamos a entender esta semana, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Y escuchen, y no solamente vamos a hacer un cálculo general, sino vamos a hacer un cálculo de cuántos ángeles que fueron arrojados del cielo le corresponde a cada uno de ustedes presente aquí en esta noche. Lo vamos a ver eso. Ahora hay algunos que tienen un imán especial y que tienen más del promedio regular, mis amigos. Pero ya lo vamos a ir viendo eso, poco a poco. Ahora miren, vamos a seguir con el tema. Miren. Cuando Lucifer o Luzbel, que fue creado perfecto por Dios, pecó, se transformó en el diablo o Satanás. Alguien podrá decir, ¿y cómo Dios que creó un ser perfecto se transformó en el diablo y Satanás? Mis amigos, si a mí en esta noche me traen a mí un infante recién nacido y viene la madre, un infante recién nacido, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que ese infante recién nacido tiene pecado? Alguien me podrá decir, tal vez desde el punto de vista teológico, de acuerdo a sus creencias, que ese niño fue concebido en pecado. Yo voy a dejar el concepto ese teológico afuera. Mis amigos, de acuerdo a la Biblia, tiene pecado el que ha transgredido la ley de Dios o sabiendo
¿Dónde está el bien que no lo hace? Un infante no tiene conciencia de ninguna de esas dos cosas. Por otro lado, el mismo Señor Jesucristo dijo, si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, si ese infante inocente me lo traen a mí adelante, y la madre me trae al infante, y yo miro al infante y le digo a la señora, sáqueme, es un asesino, sáquelo de aquí, sáquelo, es un asesino, o es un delincuente. La madre me va a mirar a mí y va a decir, este señor tiene un problema mental. Y todos ustedes dirían lo mismo que de mí. ¿Cómo yo me atrevería a decir que ese infante es un asesino o que es un delincuente, es una persona mal vivir? Si no cabe en la mente, es un ser inocente. Ahora escucha, con el correr de los años, ese infante, a medida que va creciendo, si hace mal uso de las libertades que Dios le da y que le da a la sociedad, ese infante puede llegar a transformarse en un asesino. Pero la madre no trajo a un asesino, trajo a un ser inocente. Y por el mal uso de la libertad o por cualquier otra razón que no vamos a entrar a considerar ahora, él puede llegar a transformarse en un asesino. Dios no lo creó a Satanás, mis amigos. A veces me dicen a mí, ¿por qué Dios lo creó a Satanás? Dios no lo creó a Satanás. Dios lo creó a Lucifer, pero Lucifer por el mal uso de la libertad dada por Dios se transformó en Satanás. Otra pregunta a veces que me hacen es esta, ¿y por qué desde ese mismo momento, cuando pecó Lucifer y se transformó en Satanás, por qué Dios no lo trituró allí mismo? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no lo aniquiló y se hubiera acabado todos los problemas que tienen que sufrir muchos habitantes de otro mundo y que tienen que sufrir los habitantes de la tierra? Bueno, yo quiero decirles algo. Y esto es un pensamiento mío. Lo he leído, lo he escuchado, y es una idea que encaja en mi mente. Piensen ustedes un poco que Lucifer estaba poniendo en duda la justicia de Dios, diciendo Dios es injusto. Ahora, yo creo que si en ese momento Dios lo hubiera matado a Lucifer, pudo haber quedado una duda en la mente de todos los otros ángeles diciendo, ¿es cierto lo que dice? ¿Por qué lo mató? Hubiera quedado una duda. Por otro lado, nunca había existido la muerte hasta ese entonces. ¿Y que Dios sea el causante de la muerte? Número 3. Si a mí en esta noche me viene acá una persona y viene aquí delante de ustedes y les dice, respetable público, yo soy uno de los pianistas más famosos del mundo. Pues bien, yo no puedo escuchar lo que él diga. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si él realmente es un pianista? Si lo ponemos ¿a dónde? En el piano. Cuando veamos la obra de ese individuo. Mis amigos, Lucifer transformándose en el diablo siguió con los otros ángeles en su caída. Todos los habitantes de los otros mundos estaban observando lo que estaba pasando. Los mismos ángeles estaban viendo lo que estaba pasando. Y yo les digo, yo creo que no ha habido una mejor forma de comprender la obra terrible y destructiva de Satanás que dejar que él siguiera adelante con su obra. Porque fue tan destructiva la obra de Satanás que llevó a la cruz del Calvario al propio Hijo de Dios y lo mató. Ahora, a mí me parece que no ha quedado ninguna duda en nadie acerca del amor y de la justicia de Dios cuando vio que ese mismo Hijo de Dios tuvo que morir por esta raza humana. Entonces allí no quedó ninguna duda en la mente de nadie que todo lo que le movía a Dios era amor y era libertad, porque si no fuera amor, ¿por qué el Dios el Padre envió a la tierra a su Hijo a que muriese aquí? Mis amigos, a veces hay personas que me vienen a mí a decir, yo no entiendo el asunto del pecado en el mundo, del origen del pecado, de esto, de aquello, del otro.
Yo les digo una cosa, el pecado no es una bendición, el pecado es una maldición, no es la obra de Dios, es la obra del demonio. Pero quieren que les diga una cosa, muchas veces en el medio de un pantano, de un olor hediondo, de un lugar sucio, a veces aparecen las más bellas flores que ustedes pueden imaginarse. Y de un mundo contaminado por el pecado, a este mundo contaminado por el pecado, es que vino el Señor Jesucristo. Y no hubo ningún planeta en todo este universo que como consecuencia del pecado tuvo el privilegio de que venga Cristo Jesús a morir por esos habitantes de ese planeta. Así que en este lugar tan malo, tan feo, como dicen que la tierra, fue el único lugar donde pisó el Hijo de Dios y murió por la raza humana. Yo les digo una cosa, yo no creo que haya habitantes del universo que puedan comprender mejor lo que es el amor de Dios que aquellos seres quien Jesús tomó la naturaleza de ellos y en su humanidad vino a morir a la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Ahora, en este momento me acuerdo, a veces hay personas que dicen, no, el diablo no existe, eso es fruto de la invención de ciertos seres humanos. Y escuche una cosa, y muchas veces al diablo lo pintan mal, lo pintan como en el infierno, con unos cuernos, con una cola larga, y allí removiendo las brasas allí. Y se dan ideas distorsionadas acerca de lo que es el diablo. Yo me acuerdo de un ateo, que cierto día hubo un ateo con un cristiano y el ateo le decía, no, yo no creo que exista el diablo. Y el cristiano, muy vivaracho y despierto, le dice, ¿por qué? Y él dice, porque nunca lo vi. Entonces ya tengo la respuesta, dice. ¿Cómo lo vas a ver si lo tenés metido dentro de ti? Le dice. Mis amigos, qué vivaracho ese cristiano encuentra si el diablo existe o no existe. Pero ahora, mis amigos, el diablo fue arrojado aquí a la tierra con la tercera parte de los ángeles arrojados aquí a la tierra. Entonces a mí me parece, seres extraterrestres son, a mí me parece que debiéramos nosotros contestar esta pregunta. ¿Cómo son esos seres extraterrestres llamados ángeles? ¿Cómo son ellos? ¿Son semejantes a nosotros? ¿Tendrán corazón? ¿Tendrán sentimientos? ¿Tendrán emociones? ¿Tendrán gustos? ¿Tendrán apetitos? ¿Tendrán pasiones? ¿Cómo serán esos seres extraterrestres? ¿Dice algo la Biblia acerca de ellos? Mis amigos, lo dice. Y cualquiera de estos días, yo no sé si será mañana o el día siguiente, porque estamos hablando de los temas de más allá, vamos a hacer un estudio anatómico de uno de esos seres espirituales o ángeles que cayeron acá a la tierra. Tremendo eso, tremendo. Yo no creo que ustedes nunca en la vida habrán visto bíblicamente hacer un estudio anatómico de uno de esos seres extraterrestres arrojados aquí a la tierra. Pero lo vamos a hacer. Ahora, vamos a contestar la pregunta, ¿cómo son esos seres extraterrestres? Vamos entonces a ir ahora a la palabra de Dios, al libro de los Hebreos, el capítulo 1 y el verso 7. Libro de los Hebreos, capítulo 1 y verso 7. A ver qué dice acerca de estos seres extraterrestres que están acá en la tierra, a ver cómo son. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, ¿qué son los ángeles? Espíritus. Ahora, a ver, los ángeles son espíritus. Ahora, si son espíritus, ¿tendrán inteligencia? ¿Tendrán gustos? ¿Tendrán emociones? Y si son espíritus, ¿los podremos ver? ¿Los podremos ver a ellos? Son seres, esos espíritus caídos. ¿Cómo es su nivel intelectual? Si tiene nivel intelectual o si tiene inteligencia, ¿cómo se lo puede medir la inteligencia de esos espíritus comparado con la de los hombres? Bueno, vamos ahora a ver otra característica de estos espíritus. Segunda de Corintios capítulo 11, otra característica de estos espíritus o ángeles que están en la tierra. Pero miren lo que dice acá, miren, el verso 14 y 15, segunda de Corintios capítulo 11.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuidado. Acá dice que Satanás se transforma como en un ángel de luz. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Supongamos que en esta noche apareciera acá un ángel delante de todos los presentes, pero un ángel de luz, hermoso, bonito, bello. ¿Cómo nosotros podríamos saber? Si no es un ángel maligno, transfigurado, ¿cómo podemos saber si es un ángel bueno? Porque acá dice que Satanás se transfigura, se transforma, así también los ministros o los ángeles falsos. Se transforman. Mis amigos, estos espíritus tienen poder de materializarse. A medida que durante esta semana vamos a ir desarrollando estos temas, vamos a ir explicando el porqué de todas esas matanzas que han venido existiendo últimamente. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el origen de eso? El porqué del desarrollo del demonismo hoy día, o el satanismo, ¿de dónde viene todo eso? Pero bien, ahora vamos a olvidarnos del universo, vamos a olvidarnos del trono de Dios y vamos a ver cómo se introdujo el pecado en el planeta Tierra. Libro de Génesis, el capítulo 3, del verso 1 al 5, contestando a la pregunta, ¿cómo se introdujo el pecado aquí en el planeta Tierra? Libro de Génesis, el capítulo 3, del 1 al 5. Y acá tenemos que hacer algo. Me van a tener que ayudar mucho ahora. A ver, voy a tratar de ilustrar este fenómeno. Vamos a decir que esta tómbola que se usa para el sorteo es el árbol del bien y del mal. Acá está el árbol. Aquí está todo el huerto, el jardín del Edén. Muy bien. No olviden eso. Entonces ahora vamos. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, a ver si yo estoy equivocado, ustedes me tienen que ayudar. A ver, hemos leído hace un rato atrás que alguno de los nombres que tenía el diablo y Satanás era diablo, Satanás, dragón. ¿Y cuál otro nombre tenía? Serpiente antigua. Acá se le aparece una serpiente a Eva en el jardín del Edén y miren cómo se le aparece. La serpiente le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no podáis comer de todos los árboles del huerto? Pero Dios jamás le había dicho eso a la mujer. Pero ustedes se dan cuenta que esa serpiente no le habló de aquel árbol prohibido, le habló de los árboles del huerto. Ahora, escuchen, yo no sé cuántos de ustedes acá en la ciudad de Los Ángeles han ido alguna vez al zoológico. ¿Cuántos han ido alguna vez al zoológico? Bueno, hay una buena parte que han ido. Y lo que voy a hacer ahora es una mera comparación. Si hay alguna analogía, por casualidad, es resultado nada más que del azar. Así que nadie, por favor, siéntase ofendido por lo que una comparación que voy a hacer. Supongamos que haya alguien que se llama Pedro que está con nosotros en esta noche. Y que haya alguien que está en esta noche que se llama María. Bueno, Pedro y María van al zoológico de Los Ángeles y empiezan a visitar las jaulas donde están todos los animales. Muy bien. Llegan de pronto delante de una vitrina herméticamente cerrada donde hay víboras y culebras, serpientes.
Y ahí están mirando adentro de esa vitrina y una serpiente dirigiéndose a María y a Pedro le dice: ¿cómo te va, María y Pedro? Yo les digo una cosa, si a mí me pasa eso, ¿saben lo primero que hago? No, yo me doy vuelta para ver quién me está hablando. Porque en mi mente no entraría la idea de que haya una serpiente, una culebra que hable español. ¿No es cierto? Ni inglés. ¿Ustedes se imaginan tener una serpiente, una culebra que hablara el idioma humano? Nos haríamos ricos en poco tiempo hoy día si tuviéramos esa serpiente, esa culebra. Pero miren, acá dice que la serpiente, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, le dijo a la mujer, le habló a la mujer en su idioma: con que Dios os ha dicho que de todos los árboles del huerto no podéis comer. Noten que esta serpiente conocía a la mujer, hablaba el idioma de la mujer y se presentó en forma indirecta. No le habló de aquel árbol prohibido, le habló de todos los árboles del huerto. Dijo: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto. Y la mujer le dice: no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este no. ¿Qué me enseña eso? Eso me enseña cómo trabaja Satanás con la naturaleza humana. Él no se presenta como es, da vueltas, da rodeos, presenta el problema en una forma indirecta e inconscientemente uno va al lugar del pecado. Y ahora miren, vamos a seguir. El verso ahora dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente habló. Lo voy a actualizar esto. Entonces el dragón habló. Lo voy a actualizar un poco más. Entonces Satanás habló. ¿Se dan cuenta? La mujer le dice a la serpiente, que era otra cosa que Satanás: Dios nos ha dicho que no debemos comer, porque el día que comiéramos de eso vamos a morir. La palabra de Dios dice: el pecado, la transgresión de la ley, la paga del pecado es la muerte. La mujer había sido advertida. Ahora alguien podrá decir: ¿y por qué Dios se le ocurrió poner en el jardín del Edén un árbol allí para tentar a Adán y Eva? ¿Por qué se le ocurrió eso? Alguien podrá decir: ¿por qué no le puso en torno del árbol una pared de hormigón o de cemento para que no pudiera llegar a probarlo? Claro que lo pudo haber hecho. Pero mis amigos, si Dios hubiera hecho eso, dejaría de ser Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo va a dejar de ser Dios? ¿Saben por qué? Porque si Dios hubiera puesto en torno del árbol una pared de hormigón o de cemento armado, dejaría de ser Dios, porque iría en contra de los principios de Dios, que son la libertad y el amor. Dios nos dice cómo son las cosas, pero Él no nos obliga a hacer esto o a hacer lo otro. Mis amigos, ninguno de ustedes ha estado obligado a venir acá en esta noche. Si han llegado es porque ustedes en su propia elección han decidido hacerlo. Yo le digo una cosa: no hay algo más hermoso en esta vida que tener libertad de tomar nuestras propias decisiones. Qué triste que es estar sujeto en una cárcel, en una penitenciaría, privado de la libertad, mis amigos. Así que Dios hizo como tenía que ser. Ahora, la mujer dijo: no debemos comer del fruto, porque vamos a morir. Si desobedecemos la ley, la consecuencia de desobedecer a la ley es el pecado, y el pecado es la muerte. Y Satanás dijo: no, no moriréis. Y Dios había dicho: moriréis. Y Satanás dice: no moriréis. Y Satanás ahora hace que la mujer cometa el mismo pecado que él cometió siendo Lucifer. Miren lo que dice ahora. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Seré semejante al Altísimo, tendré la ciencia de los dioses. Y ahora Satanás le estaba ofreciendo lo mismo. Si probaren esto, tendréis la ciencia de los dioses y el conocimiento entre el bien y el mal. Yo quiero pedirles algo en esta noche. Que no se olviden de esas dos palabras, no moriréis. Satanás dice que el hombre que peca no muere. Estas palabras dichas por Satanás en el jardín del Edén, no moriréis, es la base para la creencia en muchas doctrinas de inmortalidad del hombre en el más allá. Ahora, yo en esta noche quiero terminar el tema haciendo un comentario. ¿Cuántas veces nosotros pecamos haciéndole a Dios responsable de cosas que no le tocan a Él? Sabemos que cuando la mujer y el hombre pecó vino la consecuencia inmediata. Los animales que eran buenos se transformaron en feroces. Las hojas empezaron a caer. El hombre tuvo que ganarse el sustento con el sudor de su frente. La mujer iba a tener sus hijos con dolor y toda la consecuencia del pecado vino sobre la naturaleza y sobre la raza humana. Pero mis amigos, no tenemos que culpar a Dios por muchos problemas que hoy día existen. Si yo voy en una calle de una ciudad y hay una señal de tránsito que me dice one way, una mano, y yo veo la señal y el cartel, y yo llego allí, estoy con el carro y digo, no, yo voy a ir en contra de la mano esta, voy a ir. Pero escuchen, ¿a quién le tengo yo que hacer culpable de eso? Si está claro señalado lo que debo hacer y no lo obedezco. Si yo empiezo a tener un pequeño dolor de muela, por una carie, por una bacteria, y voy al dentista, y el dentista me revisa, y me dice, mire, acá hay un proceso infeccioso de este tipo, yo le voy a hacer una cura provisoria, pero este problema tenemos que atenderlo, porque si no va a terminar mal. Y entonces él nos pone una cura, o hace algo, y no siento dolor. Y entonces yo había hecho el appointment con él, el compromiso, que la próxima semana, a tal hora y a tal día tenía que estar, pero como no siento dolor cuando llegue ese día, y como no me gusta ir al dentista y no me gusta escuchar el taladro del dentista, no voy. Pero van a pasar los días, y van a pasar las semanas, ¿y qué va a pasar con ese diente o con esa muela? El proceso va a seguir, porque no lo he atendido a tiempo. Ahora, ¿el dentista es el culpable de lo que a mí me está pasando? No, soy yo, porque no atendí el problema en el momento que correspondía. Muchas de las cosas que ocurren en esta tierra es el resultado del mismo hombre que se transforma en el lobo del hombre. Muchas de las injusticias que ocurren es el resultado directo del hombre. Y les voy a decir una cosa, muchos de los problemas que nosotros afrontamos hoy día se debe a que nosotros voluntariamente desobedecemos a leyes establecidas por Dios. Ahora, sin embargo, yo tengo que admitir algo. Hay muchas preguntas que ustedes tienen y que yo tengo que yo no puedo explicar en esta noche. La Biblia menciona 3 palabras acerca de esas preguntas. Los silencios de Dios. Y hay otro versículo que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para los hombres. Yo podría en esta noche tener 1000 preguntas difíciles que hacer que no tienen respuesta. Pero yo tampoco puedo dar una respuesta ni pretender tenerla. ¿Saben por qué? Porque yo solamente veo lo que está delante de mis ojos. Pero Dios ve el futuro y yo creyendo que esto es lo mejor, yo pido esto, pero Dios viendo el futuro determina otra cosa porque sabe que lo mejor para mí no es lo que yo quiero que se haga, sino lo que Él planea para mi vida. Y les digo mis amigos, a veces hay preguntas muy difíciles que se hacen en torno a la enfermedad, en torno al dolor, en torno a la muerte, en torno a la vida, en torno al sufrimiento, en torno a esto, aquello.
hay una parábola que yo quiero presentarles que a mí me ayudó mucho. Considero que esta parábola a mí me ayudó a mi vida espiritual para entender todo este problema del sufrimiento. Se conoce con el nombre de la parábola de la oración de 3 árboles. Y miren qué interesante. Un árbol no puede orar, pero el poeta le dio habla a esos árboles. Y entonces un árbol orando le pidió a Dios: oh Señor, yo te ruego que cuando a mí me corten, que la madera de mi árbol forme parte de uno de los palacios más majestuosos de la tierra. Y le llegó el día, y llegaron los leñadores, y cortaron el árbol. Pero lamentablemente, la oración del árbol no fue contestada por Dios como el árbol pidió. La madera de ese árbol, en vez de ir a parar a formar parte de un suntuoso palacio, fue a parar a un humilde establo en Belén. Pero ese establo dio lugar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El segundo árbol, orando al Dios eterno, le dice: Dios, yo te ruego que tú, cuando yo sea cortado, que la madera mía forme parte de uno de los barcos más grandiosos que surque el mar, para que toda la gente pueda verme y que yo me pueda sentir orgulloso de ese bajel que cruza el mar. Le llegó el turno, lo derrumbaron, tomaron la madera, pero lamentablemente no fue a formar parte de un gran barco como él había pedido. Sin embargo, de esa madera de ese árbol se hizo un pequeño bote de madera, pero sobre ese bote se paró nuestro Señor Jesucristo, de donde le predicó a la multitud. El tercer árbol tuvo una oración diferente. El tercer árbol, levantándose hacia el cielo, dice: Señor, yo te pido que a mí no me corten, que a mí me dejen aquí. Pero llegó el leñador y fue cortado. Y del leño de ese árbol se levantó una cruz de madera tosca. Y sobre esa tosca cruz, de ese árbol que pidió nunca ser cortado, fue clavado el propio cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren qué interesante. Ninguna oración fue contestada a esos árboles conforme a su pedido. Dios contestó cada oración de una manera diferente. Pero la manera en que Dios contestó la oración fue mucho mejor de lo que el árbol había pedido. Fue una bendición mucho más grande. Por eso en esta noche quiero terminar diciendo que yo puedo tener 1000 preguntas y 1000 cosas sin entender, pero lo único que yo puedo hacer en esta noche es decirle: Señor, yo sé que tú eres amor, yo sé que tu palabra dice que el que nos toca a nosotros le toca a Dios en la niña de los ojos. Yo sé que tú tienes nuestro nombre esculpido en la palma de la mano. Mis amigos, lo único que puedo yo decir es que el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que ninguna pluma de escritor humano, ni poeta del mundo entero, puede llegar a palpar ni una gotita del profundo amor de Dios. Sea hecha la voluntad del Altísimo, no nuestra voluntad, y aprendamos en esta noche a decirle al dolor y al sufrimiento, a la alegría, a la felicidad, al gozo: Señor, sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Bien, mis amigos, terminó la conferencia. Vamos a ponernos de pie para tener la palabra de oración. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro. Cariñoso y buen Padre que moras en el cielo, te damos gracias en esta noche porque nosotros, siendo tan pecadores,
Porque teniendo mentes finitas, nos das la oportunidad de abrir tu santo libro para estudiar de lo excelso, de lo maravilloso, de lo extraordinario que eres tú, Señor. Perdona la incapacidad mía por no poder hablar mejor de ti, por no explicarte y demostrarte en la manera que tú debieras hacerlo. Pero, Señor, soy humano y pecador. Pero una cosa sí, Señor, sé, que tú nos vas a ayudar a todos los presentes para que llegue un día donde vamos a poder sentarnos cerca de tu regazo. Y entonces tú nos vas a hablar personalmente. Y las preguntas que ahora tengamos que no tienen respuesta, vamos a escucharla de tus propios labios, las respuestas. Te ruego en esta noche, tú que eres tan bueno y misericordioso, que bendigas a todo el público que nos acompaña, que les ayudes en sus necesidades personales, que donde haya enfermedad tú te presentes como el médico de los médicos, que donde haya dolor que tú te presentes como el bálsamo que todo lo suaviza, que donde haya pecado, que hay en ti esperanza y perdón y alivio y paz espiritual. Queremos en esta noche no solamente acordarnos de nosotros. Bendice a los enfermos que están en los hospitales sufriendo. Bendice a aquellos que tienen enfermedades incurables. Bendice al que sufre. Bendice al que en este momento no encuentra una salida para sus problemas. Y, Señor, lo que más quiero pedirte, Señor, estamos tan cansados de vivir en este mundo lleno de pecado, que te queremos pedir que vengas pronto a buscarnos. Te necesitamos, Señor. Sin ti no somos nada. Estamos sin ser felices como debiéramos serlo. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Despídenos con la paz del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro amante Padre Celestial. Amén. Amén.